El viento cortante de enero barría las avenidas de Washington, D.C., mientras miles de personas se agolpaban alrededor del Capitolio para presenciar otra transición de poder en Estados Unidos. La toma de posesión presidencial de Donald Trump, en su retorno al cargo más alto de la nación, no era solo un evento político, era un espectáculo, un símbolo de su influencia perdurable. Las cámaras recorrían la multitud, capturando a fervientes simpatizantes, silenciosos opositores y a una élite política reunida bajo la promesa de otro ciclo de liderazgo. Pero, entre todos los presentes, un rostro se destacaba de manera inesperada: Barron Trump. Con su imponente estatura y expresión inescrutable, parecía estar allí no solo como el hijo del presidente, sino como alguien que ya comenzaba a escribir su propia historia dentro del juego político estadounidense. Mientras la ceremonia avanzaba, Barron se mantuvo firme al lado de la familia, con los ojos atentos a cada detalle, como si estuviera absorbiendo la grandeza del momento. Su traje meticulosamente ajustado, la postura erguida y la serenidad inusual para un joven de su edad hacían que muchos en la audiencia y en la transmisión en vivo volvieran su mirada hacia él. Diferente de la exuberancia calculada de su padre o de la confianza carismática de sus hermanos, Barron poseía un magnetismo silencioso, una presencia que despertaba curiosidad. Y fue cuando su mirada se cruzó, por un breve instante, con la de Joe Biden, sentado a pocos metros de distancia, que algo inesperado ocurrió. En un gesto espontáneo, pero cargado de simbolismo, abandonó su posición y caminó hacia el expresidente y su vicepresidenta, Kamala Harris. El murmullo de la multitud disminuyó por un instante cuando Barron se acercó a los exlíderes del país. La cámara de la transmisión oficial capturó el momento con precisión quirúrgica. Un joven de casi 2 metros de altura, imponente en su postura, extendiendo la mano hacia Joe Biden, quien vaciló por una fracción de segundo antes de devolver el saludo. El apretón de manos fue firme, contenido, pero cargado de significado. Kamala Harris, al lado de Biden, esbozó una leve sonrisa antes de también estrechar la mano de Barron. El gesto era simple, pero su repercusión fue inmediata. Los comentaristas de la prensa comenzaron a especular: un acto de inocente cortesía o una señal de que Barron Trump ya entendía el juego político mejor de lo que muchos imaginaban. En el otro lado de la ceremonia, Donald Trump observaba la escena con una mirada inescrutable. Para él, los gestos no eran simples gestos, eran mensajes. El apretón de manos de su hijo con Biden y Harris podía interpretarse como un guiño a la diplomacia o una señal de debilidad. Pero en lugar de reaccionar, Trump simplemente ajustó su corbata roja y continuó con su discurso sin mostrar ninguna alteración. Melania, al lado de Barron momentos después, posó su mano sobre el hombro del hijo, un gesto discreto de aprobación. La prensa, por su parte, no sería tan sutil. En pocos minutos, las redes sociales bullían con análisis sobre lo sucedido. Barron Trump, el nuevo rostro de la política estadounidense, preguntaba a un comentarista en Twitter. La repercusión del gesto de Barron no tardó en sobrepasar las fronteras de la ceremonia. Los noticieros dedicaban segmentos enteros para debatir lo que aquella actitud representaba, mientras expertos políticos divergían sobre sus intenciones. Para algunos, era una demostración de madurez e independencia, una señal de que la nueva generación de la familia Trump podría adoptar un tono más conciliador. Para otros, era solo un movimiento calculado, parte de una estrategia para construir una imagen política sólida desde temprano. En medio de ello, memes aparecían en Internet comparando a Barron con un ajedrecista silencioso, moviendo sus piezas sin que nadie percibiera el tablero en el que jugaba. Mientras tanto, dentro del círculo íntimo de la familia Trump,
el ambiente era más contenido. Tras bastidores, lejos de los focos, asesores y aliados del expresidente murmuraban entre sí, intercambiando miradas de incertidumbre. Eric y Donald Jr., hermanos mayores de Barron, adoptaban una postura reservada, como si intentaran entender si el menor estaba, de hecho, asumiendo un protagonismo inesperado o simplemente siendo él mismo. Melania, siempre discreta, no hizo ningún comentario sobre lo ocurrido, pero su semblante tranquilo sugería que no veía problema alguno en el comportamiento del hijo. Mientras tanto, Donald Trump, al salir de la ceremonia, ignoró preguntas directas sobre el apretón de manos, limitándose a un enigmático gesto con la mano para los periodistas antes de subir a la limusina presidencial. Dentro de la limusina blindada, mientras la comitiva presidencial se dirigía al siguiente evento del día, reinaba el silencio. Barron miraba por la ventana, observando cómo la multitud se dispersaba por las calles de Washington. Su celular vibraba sin cesar en el bolsillo, las notificaciones explotando en sus redes sociales. Mensajes de amigos, desconocidos, periodistas e incluso figuras políticas aparecían en la pantalla, pero él no sentía ganas de responder a ninguno de ellos. No era ingenuo, sabía que cada gesto suyo en aquella ceremonia sería analizado al milímetro, pero lo que más le intrigaba no eran los comentarios externos, sino el silencio dentro del automóvil. Ni una palabra de su padre, ni una mirada cargada de sus hermanos. Solo el ruido distante de las sirenas escoltando el vehículo oficial. Fue solo cuando llegaron al siguiente destino, una cena privada con aliados y donantes, que Donald Trump finalmente rompió el silencio. «Eso fue interesante», dijo, sin mirar directamente a Barron. Su voz llevaba ese tono calculado que usaba cuando quería poner a prueba a alguien. El joven levantó la mirada hacia su padre, esperando algo más, pero Trump solo esbozó una leve sonrisa y salió del auto, como si no hubiera dicho nada extraordinario. Barron permaneció inmóvil por un instante antes de seguir los pasos de su padre. Afuera, flashes y reporteros aguardaban ansiosos cualquier nueva declaración. Pero Barron ya había aprendido una valiosa lección ese día. En política, no todo necesita ser dicho en palabras. Dentro del lujoso salón donde se desarrollaba la cena, Barron notó que su presencia generaba miradas discretas, pero atentas. Políticos veteranos, magnates de la tecnología y estrategas de campaña lo analizaban. Desde lejos, algunos con curiosidad, otros con un interés más calculado. Entre copas de champán y conversaciones en voz baja, él sintió por primera vez el peso de un nombre que llevaba tanto significado. No era solo un joven acompañando a la familia, era una pieza en el gran tablero de la política estadounidense y muchos ya trataban de descifrar cuál sería su próximo movimiento. Entre los invitados se encontraban Elon Musk y Jeff Bezos, conversando con aliados del gobierno sobre el futuro de la tecnología y la relación entre la Casa Blanca y las grandes empresas. Barron observó cuando Musk desvió brevemente la mirada en su dirección, arqueando una ceja, como si estuviera evaluando al joven Trump. En un movimiento casi imperceptible, el empresario levantó su copa en un sutil gesto de reconocimiento. Barron no respondió de inmediato, solo mantuvo la mirada fija por un instante antes de apartarla. Ya entendía que, en aquel ambiente, todo tenía un significado, un gesto, un apretón de manos, una mirada prolongada. Cada acción podía interpretarse como una posición. A medida que la noche avanzaba, Barron percibía un cambio en el ambiente. Había un murmullo creciente entre los invitados, como si algo se estuviera gestando entre bastidores. Notó cuando un asesor se acercó discretamente a su padre y le susurró algo al oído. Trump solo asintió, sin alterar su expresión, pero poco después su mirada se posó directamente en Barron. Era ese tipo de mirada que no necesitaba palabras. En momentos
Cuestión de minutos, un periodista de un importante canal de noticias publicó un titular que ya comenzaba a circular en las redes sociales. El apretón de manos de Barron Trump podría representar el futuro de la política estadounidense. El impacto fue inmediato. Las especulaciones se apoderaron de los medios y la narrativa ya se moldeaba antes de que él pudiera decir algo al respecto. Barron sabía que no tenía elección. Si no se pronunciaba, la gente hablaría por él. Si hablaba, cada palabra sería analizada como si fuera una declaración oficial. Aún así, tomó su celular, abrió Twitter y tecleó algunas palabras antes de borrarlas. Pensó por un momento y en lugar de un comentario directo, publicó algo inesperado. Una foto suya, de espaldas, observando la ceremonia de toma de posesión horas antes, con la simple leyenda, escuchando, nada más. El efecto fue instantáneo. En pocos minutos, la publicación se volvió viral, generando diversas interpretaciones. Algunos veían en ello una provocación, otros una señal de que Barron comenzaba a construir su propia narrativa pública. Lo que nadie sabía, sin embargo, era que ni él mismo tenía todas las respuestas. La respuesta a su tuit fue inmediata. Comentarios aparecían sin cesar, variando entre especulaciones políticas y teorías conspirativas. ¿Se está preparando para 2036? Preguntaba un usuario. Barron es el Trump versión 2.0, pero más refinado, comentaba otro. En cuestión de minutos, analistas empezaron a debatir el significado de la publicación en la televisión, mientras estrategas políticos discutían cómo aquello podría utilizarse en beneficio de la familia Trump. Pero, para Barron, todo aquello parecía una maquinaria en movimiento sin que él hubiera girado realmente la primera pieza. No había hecho promesas, no había dado declaraciones, pero ya se le trataba como una figura política en ascenso. En el otro lado del salón, Donald Trump continuaba su interacción con simpatizantes y aliados, sin mencionar nada sobre la repercusión. Sabía que, en política, cuanto menos se explicaba, mayor poder se tenía sobre la narrativa. Y tal vez Barron estaba aprendiendo eso demasiado rápido. Melania, por su parte, notó algo que los demás parecían ignorar. Su hijo no estaba solo jugando el juego político, estaba siendo jugado dentro de él. Mientras muchos veían en la inteligencia estratégica de Barron una señal de un futuro prometedor, ella percibía algo distinto en sus ojos. No era ambición, era algo entre curiosidad e inquietud, como si estuviera tratando de comprender si realmente deseaba ese destino o si simplemente se le estaba imponiendo. Mientras las conversaciones continuaban a su alrededor, Barron decidió alejarse un poco del salón principal. Necesitaba aire. Caminó hacia una zona más reservada del lugar, donde los ruidos de las voces se volvían más distantes. Allí, encontró un balcón con vista a la ciudad iluminada. El viento frío cortaba su piel, pero no le importó. Permaneció allí por unos instantes, observando los coches pasar abajo, intentando procesar todo lo que había sucedido ese día. Sabía que su vida siempre sería diferente, pero nunca imaginó que un simple apretón de manos pudiera generar una ola tan grande de especulaciones. Fue entonces cuando escuchó pasos detrás de él. Sin necesidad de voltear, ya sabía quién era. Melania se acercó silenciosamente y se detuvo a su lado, también mirando la ciudad. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. Luego, con su voz, suave pero firme, rompió el silencio. «¿Entiendes lo que está pasando, no es así?», preguntó, sin mirarlo directamente. Barron no respondió de inmediato. Sabía que su madre no hablaba únicamente de lo que la prensa comentaba. Había algo más profundo en esa pregunta, algo que él mismo aún no sabía cómo contestar. Barron respiró hondo antes de contestar. «Creo que sí», dijo,
aún mirando las luces de la ciudad. Melania guardó silencio por un instante, como si esperara que él continuara. Pero no, tenía nada más que decir. Su madre, sin embargo, comprendía lo que él sentía, incluso sin palabras. «No necesitas seguir ese camino solo porque los demás esperan que lo hagas», dijo finalmente, volviéndose para mirarlo. Su expresión era serena, pero su mirada llevaba una advertencia. «Pero, si decides seguir, debes saber que nunca serás solo tú. Siempre serás lo que la gente quiere que seas». Barron desvió la mirada, absorbiendo aquellas palabras. Sabía que su madre tenía razón. Su nombre, su apariencia, su postura, todo ya se estaba moldeando en algo más grande que él mismo. ¿Y lo peor? No sabía si eso le molestaba o, en el fondo, le agradaba la idea. Antes de que pudiera responder, un asesor apareció en la puerta, informando que su padre estaba a punto de dar un discurso. Melania dio un leve apretón en el brazo de su hijo antes de alejarse, dejándolo allí, solo por unos segundos más. Barron cerró los ojos y dejó escapar un suspiro. Aún tenía una elección, o al menos eso era lo que quería creer. La cena continuaba con la pompa esperada de un evento de la familia Trump. Cuando Donald subió al escenario para hablar, todo el salón se silenció en expectativa. Barron regresó a su lugar, pero esta vez sintió las miradas sobre él de forma distinta. Ya no eran solo curiosas, sino evaluadoras, como si esperaran de él algo que aún no había prometido. Su padre, como siempre, dominaba el ambiente. Con gestos calculados y frases directas, hablaba sobre el futuro del país, sobre sus planes para un nuevo mandato. Pero, en medio de toda aquella grandilocuencia retórica, hizo algo inesperado. Mencionó a Barron. «Hoy vi algo muy interesante», dijo Trump, con una sonrisa que no revelaba demasiado. «Vi a mi hijo demostrar que entiende este país mejor que mucha gente». El salón estalló en aplausos. Barron mantuvo una expresión neutra, pero por dentro sintió el impacto de aquellas palabras. Su padre no solo lo elogiaba, lo estaba colocando bajo los reflectores de una manera de la que no habría vuelta atrás. La mención parecía casual, pero el mensaje era claro. Barron Trump ya no era simplemente un observador. Para la audiencia presente y para millones que lo veían desde casa, había sido oficialmente insertado en la narrativa política de la familia. Y la pregunta que resonaba en la mente de todos era la misma que Barron intentaba ignorar desde el inicio del día. ¿Era eso solo consecuencia de su apellido o el primer paso de algo mayor? La noche siguió su curso, pero para Barron algo había cambiado. Percibía cómo las personas a su alrededor ahora lo trataban con una atención diferente, como si lo vieran no solo como el hijo del presidente, sino como una posible figura política. Empresarios, políticos e incluso estrategas de campaña se acercaban para saludarlo, mencionando su nombre con un respeto medido. «Tienes visión, chico», dijo un senador veterano, estrechando su mano con firmeza. Barron solo asintió, respondiendo con una sonrisa contenida. Aún no sabía lo que quería, pero una cosa estaba clara: las personas a su alrededor ya lo habían decidido por él. Cuando la ceremonia finalmente terminó, Barron sintió un alivio momentáneo al abandonar el ambiente cargado de expectativas. En el camino a la residencia presidencial, dentro de la limusina, miró su celular y vio que su publicación seguía siendo el tema más comentado de la noche. Entre análisis, teorías y debates, una frase en particular llamó su atención. Alguien había escrito: «El silencio de 1900. Barron Trump habla más que cualquier discurso». Repitió aquellas palabras varias veces, como si intentara encontrar en ellas una respuesta que él aún no poseía. En el otro lado del auto, su padre lo observaba, pero sin decir nada. Solo esperaba, porque en el fondo sabía que Barron, tarde o temprano,
Tendría que hablar. A la mañana siguiente, Barron despertó con la luz del sol atravesando las pesadas cortinas de su habitación en la residencia presidencial. El mundo exterior aún bullía con las repercusiones de la toma de posesión, pero dentro de aquel espacio todo parecía extrañamente tranquilo. Tomó el celular que estaba sobre la mesita de noche y vio que su notificación más reciente provenía de un conocido periodista pidiendo una entrevista exclusiva. Esbozó una risa discreta. Apenas había dicho una palabra y ya lo querían como protagonista de la nueva era política de la familia Trump. Pero la pregunta que realmente lo inquietaba era, ¿eso era lo que él quería? Se vistió sin prisa y bajó al salón principal, donde su madre desayunaba, hojeando una revista sin mostrar prisa. ¿Dormiste bien?, le preguntó sin apartar la mirada de la página. Barron asintió, tomando una silla y sirviéndose un poco de café. El silencio entre ambos no resultaba incómodo. Al contrario, era casi un refugio en medio del caos. Entonces, Melania cerró la revista y lo miró directamente. Si quieres responder, hazlo a tu tiempo, pero no dejes que los demás definan quién eres. Barron sostuvo la taza entre sus manos, sintiendo el calor del líquido. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía una elección real. Barron terminó su café en silencio, dejando que las palabras de su madre resonaran en su mente. Después de tantas horas siendo observado, analizado y empujado a un juego en el que aún no estaba seguro de querer participar, por primera vez sintió que podía respirar. Tomó su celular nuevamente y miró la pantalla bloqueada, donde su reflejo se mezclaba con las decenas de notificaciones aún no leídas. Podría ignorarlas, podría responder, podría decir algo y moldear el curso de aquella historia, pero en lugar de eso, hizo algo inesperado. Apagó el teléfono y lo dejó a un lado. Afuera, los periodistas seguían especulando, los estrategas trazaban planes y el público debatía cuál sería el próximo paso del silencioso heredero de la familia Trump. Pero a Barron ya no le importaba eso. Se levantó de la mesa, miró a su madre y con una leve sonrisa dijo simplemente, «Creo que voy a dar una vuelta, sin escoltas, sin comitiva, sin cámaras. Solo él, solo, caminando lejos del ruido, porque en ese momento la única narrativa que importaba era la que aún estaba escribiendo para sí mismo».